Ahí estamos grabando ya, chiquillos, por los que se conecten un poquito más tarde o algunos que no alcancen a conectarse. Ustedes saben que en la vespertina muchos trabajan, la mayoría trabaja, por lo tanto a veces conectarse cuesta un poquito más. Hay algunos que están en la pega, otros que todavía tienen que llegar a la casa, entonces se hace un poquito más tedioso. No sé, antes de partir con lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre las potencias complejas, el triángulo de potencia, algo de lo que hemos estado ya viendo, ¿no? Sería bueno si tienen alguna duda para irla resolviendo rápidamente. No, parece que no, tienen muy clarito, parece, ¿eh? Estamos bien entonces, pues les va a ir bien en la prueba, pues. Si tienen todo clarito, O no hay tenemos por todas las dudas. ¿Qué oye? O está todo claro o están todas las dudas. ¿O están tomando once? No, están tomando. Es otra posibilidad, porque estén ahí con el sanguchote en la boca ahí, ¿ah? Mientras tanto, también está dentro de las probabilidades. Hoy día vamos a ver lo que es el factor de potencia, ¿ah? Yo creo que lo vamos a terminar de ver el día viernes, ¿ah? Pero factor de potencia, algo que es tan escuchado, ¿cierto? El mal factor de potencia. ¿Qué significa el mal factor de potencia? ¿Qué significa en la ley? Ustedes saben que el mal factor de potencia se penaliza, pero entender qué es lo que es y por qué se penaliza y cómo corregirlo también, ¿cierto? Es bueno. A la mayoría, a lo mejor algunos de ustedes ya saben cómo arreglar el factor de potencia. Oiga, profe, a propósito de eso, dentro de qué márgenes se cobran o multan los mal factores de potencia, por ejemplo, una casa común y corriente, no es mucho lo que. No, la casa, por ahora, mientras no cambien los medidores. Lo que pasa es que para poder calcular o medir el factor de potencia, tú necesitas medir las energías activas y las energías reactivas, Claro. ¿ya? Que son en kilovolt amperes reactivos hora o en kilowatt hora. En las casas lo que se mide son los kilowatt hora, por lo tanto, mientras no se pueda medir lo que es la energía reactiva, no se puede cobrar el factor de potencia. ¿Qué es lo que pasa en las industrias? En las industrias tienen las dobles medidas, ¿cierto? Que son la potencia activa, o mejor dicho, la energía activa y la energía reactiva, porque en la industria lo que se mide no es el factor de potencia instantáneo, en el momento, sino que es el factor de potencia de un periodo de tiempo, por eso se le llama factor de potencia medio, ¿ah? Porque en el periodo de tiempo de un mes se mide la energía activa, se mide la energía reactiva y en función de eso se calcula el factor de potencia medio. ¿Sabe por qué le digo? Porque yo he visto en varias botillerías, por ejemplo, que tienen bancos condensadores. Tendrán dos condensadores, pero tienen algo. Claro, algo tienen. Algo tienen, claro. Y de eso, claro, por los refrigeradores que digan. Mira, todo lo que tiene bobina en el fondo, motores, bueno, los refrigeradores, obviamente, todo lo que tiene motores, ¿eh? Bobinas o los fluorescentes que también tienen antiguamente muchos balas que eran en base a reactor. Todo eso obviamente trabaja en contra de lo que es el factor de potencia. Y no se habla de penalizar o multa, se habla de recargo. Recargo por mal factor de potencia. Ahora, en la ley que tiene que ver con estos temas, habla de lo que es el consumo reactivo. Cuando el consumo reactivo, que ya hemos visto algo, ¿cierto? Las potencias activas, potencias reactivas, ya sabemos más o menos de qué estamos hablando, ¿ah? Cuando es mucho el consumo reactivo, obviamente lo que te hace es bajar el factor de potencia, ¿cierto? Ideal el factor de potencia que sea igual a 1, pero si tienes mucho consumo reactivo,
te va a empezar a bajar, a bajar, a bajar. Y bajo el 0,93 se penaliza sobre el consumo de la energía y la potencia. Es un 1% por cada centésimo, que baje de 0,93, por ejemplo. Si tú tienes un mal factor de potencia, tienes un 0,9, ahí vas a tener 3 centésimas de diferencia, por lo tanto, se te va a recargar en lo que es la potencia y la energía, se te va a recargar en un 3%. Eso es lo que establece la ley. ¿Multan al cliente o a la empresa? Al que tenga el empalme. Y si, por ejemplo, ¿cómo puede saber la compañía que tiene un mal factor de potencia si no tiene nada como para medirlo? Por No ejemplo, se yo puede pongo una saber. botillería. Ahí en ese caso, lo que se hacía antiguamente, y se hizo mucho eso, fue medir durante una semana a los clientes. Medirles el consumo activo y consumo reactivo durante una semana. ¿Ya? Para los que no tenían medida reactiva, tenían solamente medida activa. Entonces, de acuerdo a esa medida que fue por una semana, ya se les aplicó un mal factor de potencia que se dejó como fijo. 5%, 3%, 2%. Entonces ahí donde fue que instalaron esos condensadores y llamaron de nuevo a las compañías y le dijeron, sabe que ya nosotros arreglamos el factor de potencia, instalamos bancos de condensadores, por lo tanto, quítenme el recargo, la penalización. Entonces fueron las empresas distribuidoras, yo te lo digo porque lo conozco de cerca este caso, o sea, por lo menos en Chile. Entonces fueron, midieron y efectivamente vieron que tenían arreglado el factor de potencia y les quitaron las multas. ¿Por qué se puede producir un mal factor de potencia, profe? Hay mucho consumo reactivo. Consumo reactivo. Mucho consumo reactivo. Eso quiere decir muchos motores, muchas bobinas. ¿Los aparatos electrónicos como las tele, computadores, todo eso produce un mal factor de potencia? Si tienen bobina, si tienen bobina, obviamente que sí, pues si son las bobinas las que tienen el consumo reactivo. ¿Y en caso que estoy en adelanto, profe? Normalmente los equipos electrónicos no tienen mucho, pero sí hay otros que sí, pues por ejemplo los microondas, ya Los los refrigeradores. refrigeradores, las aspiradoras, todos estos equipos que tienen motores, obviamente bajan el factor de potencia, ¿cierto? Profe, Se pero hacen eso, que baje el factor de potencia es con aparatos que estén prendidos constantemente o no. Es Por que ejemplo, mira, un refrigerador se activa a rato, no es que esté todo el rato prendido. lo que pasa, fíjate, que para calcular el factor de potencia no es instantáneo, no es mientras esté encendido o no esté encendido. Como explicaba hace un rato, se mide lo que es la energía reactiva durante un periodo de un mes. Así que da lo mismo cuántas veces se encendió o se apagó. O sea, porque yo en el periodo de un mes voy a tener la energía reactiva que se consumió realmente. Estuviera encendido 2 veces al día, 10 veces al día, da lo mismo. Po. Te midió en el mes. Po. ¿Te fijáis? Sí, claro. Y de acuerdo a eso, también se compara con la energía activa. La reactiva se compara con la energía activa. Hay una fórmula que si quieren se las puedo enseñar más tarde. Y de acuerdo a eso se calcula el factor de potencia medio. Y según eso se compara con 0,93. Y de ahí se aplican lo que son los recargos. Esa es la... Pero no son factor de potencia instantáneo. En un momento dado, ¿no? No tiene nada que ver con eso. No sé si tienen alguna otra consulta, chiquillos. Es bueno que pregunten, porque así van aprendiendo algunos conceptos. Sí, lo que pasa es que yo le pregunté. Buenas tardes, Luchito. Perdón, Robinson. Ya, Robinson y después Sí. Luis. Sí, no, ya, la cosa que me llama la atención porque, claro, ¿cómo pudieron saber la compañía, por ejemplo, que esa botillería necesitaba corregir su factor de potencia? ¿Fue por Insisto, que el te lo tipo que repito fue a ver nuevamente. el estado en la luz? Te lo repito nuevamente. Parece que no me escuchaste la explicación que di hace 10 minutos atrás. Sí, pues lo Midieron, miden. Pues. midieron durante una semana la energía activa y la energía reactiva. Le sacaron el factor de potencia medio por esa semana y si estaba bajo 0,93, así supieron.
Te lo expliqué hace 10 minutos atrás, po. Sí, no, pero estoy buscando el principio de esto. Del No, tipo pues que todas va a las buscar el empresas, estado de la luz y dice, hay una botillería aquí y le dan un bono al tipo porque encontró una botillería. no, pues no fue así, po. Se hizo un listado de todas aquellas empresas, comercio y cuestiones ya que no tenían medidas reactivas y se hizo un plan de lectura que duró meses. Y ahí cayeron las Ok. botillerías, los almacenes, cayeron las, ¿cómo se llama? Las carnicerías y todas esas que no tenían medidas. Bueno, ahí cayeron todas. Ahí está, esa es la respuesta No es que que hayan quería. apuntado con el dedo a esa botillería. Ah, vamos a ir a... porque me tinca que esa botillería tiene mal factor. No, se le hizo a todos los negocios prácticamente. Pues, me tinca que ese medidor está pinchado. Está arreglado. No, si no tiene nada que ver con eso, pues tiene que ver con el factor de potencia, no si están hurtando energía. Son dos O cosas completamente diferentes. profe, o sea que la Y compañía pensar que podría venir a mi casa y medirme el factor de potencia. Bueno, si pero si tenía un la ley negocio, claro. dice que sí, pues. Mm. Ahora los medidores, los empalmes son de las empresas eléctricas, por eso hace 2 años la nueva ley, pues. Por lo tanto, Sí, una de las atribuciones que tienen las empresas eléctricas es justamente ir y verificar las medidas, pues así que lo pueden hacer en cualquier casa, en cualquier negocio, en cualquier industria, pues sí, es por ley. Así que se puede. Ahora, lo que van a hacer, yo creo, van a cambiar los medidores de las casas por unos inteligentes electrónicos, ¿cierto? Que había todo un plan hace un tiempo. Y una vez que tengamos esos medidores inteligentes que nos midan lo que es el consumo activo y el consumo reactivo, ahí no van a poder aplicar el factor de potencia a las casas. Mientras no lo puedan medir, no lo van a hacer. La ley no establece que a las casas no se les puede cobrar mal factor de potencia, así que perfectamente se puede cobrar. Luis, parece que tú tenías algo hace un rato. No, profe, no, tranquilo, no, gracias. Huerta, tiqui. ¿No te lesearon con eso? Sí, estaba acostumbrado ya Igual que que me a mí hicieran bullying. me decían el acerrín también. No, pero ya estamos viejos para andarnos enojando ya. Sí. Pero eso es, lo de, bueno, pero eso es lo que, vamos a ver ahora un poquitito la parte teórica, ¿cierto? De cómo funciona. Les voy a mostrar cuál es la fórmula que se ocupa para calcular el factor de potencia medio, que es con el que finalmente se fijan lo que son los recargos mensuales. Obviamente, como es factor de potencia medio, no es instantáneo, los recargos pueden variar de un mes a otro. Me ha tocado a mí hacer análisis de empresa que, por ejemplo, un mes le cobran un 6%, otro mes un 3%, otro mes un 10%. ¿Se fijan? Es variable, completamente variable el cargo por factor de potencia. ¿Ya? Así que, pero aprendamos un poquitito la parte teórica, porque el factor de potencia es el coseno del ángulo que veíamos en la clase del día viernes, ¿cierto? El triángulo de las potencias, acordémonos que la hipotenusa era la potencia aparente, el cateto adyacente era la potencia activa y el cateto opuesto, ¿se acuerdan? Era la potencia reactiva. Y se formaba un ángulo ahí, phi. Por lo tanto, el coseno de phi es lo que se llama factor de potencia. El coseno de ese ángulo que se forma en el triángulo de las potencias. ¿Cómo se puede calcular ese ángulo? La tangente a la menos 1 de Q partido por P. Así es como se podría calcular el factor de potencia. Otra forma también de calcularlo es la potencia activa dividido por la potencia aparente. ¿Se fijan? Ocupando trigonometría aplicada a lo que es el triángulo de las potencias, no es tan difícil poder calcular el coseno de phi. Pero obviamente lo que se hace, una cosa es calcularlo para poder en el fondo calcular el condensador que necesitamos, pero otra cosa es ya medirlo, ¿cierto? Que es lo que realmente se hace en el mercado eléctrico. Se mide el factor de potencia medio, o sea, se miden las energías y con las energías se calcula el factor de potencia medio.
No sé si hay alguna pregunta antes de irnos a la materia que se la subí hoy día, al ambiente de aprendizaje, un PPT. Es bien cortito al PPT, pero es bueno que vayamos conversando, discutiendo sobre el tema. Es importante que ustedes hagan preguntas, así como las han hecho. Me parece excelente. Así aprenden más, por supuesto. Entonces voy a pasar a compartir pantalla, chiquillos, para que veamos lo que les mandé acerca del factor de potencia. ¿Qué es lo que es el factor de potencia? El famoso factor de potencia. ¿Ya? Bueno, vamos a partir con esto. Dice, dependiendo del tipo de carga, el factor de potencia puede estar en adelanto, puede estar en atraso o puede estar igual a 1. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver esto con el adelanto, el atraso o igual a 1? Este tiene que ver del voltaje y la corriente. ¿Ah? Por ejemplo, en lo que es una carga resistiva, están en fase, ¿cierto? Cuando la carga es una resistencia, están en fase la corriente, por lo tanto el ángulo aquí es 0 entre las dos, ¿cierto? Si es 0, el coseno de phi es igual a 1. ¿Cuánto ustedes pueden agarrar su calculadora ahora y calcular el coseno de 0? Les va a dar igual a 1. Eso implica en carga resistiva, ¿cierto? El factor de potencia es igual a 1. Ideal, ¿cierto? Es ideal. En este caso tenemos una carga inductiva, y en la carga inductiva, de acuerdo a lo que vimos, ¿cierto? Hace ya algunos meses atrás, respecto de los ángulos que se forman, tenemos el voltaje y la corriente. Y fíjense que la corriente está hacia abajo del voltaje, está atrasada. Por eso se habla de factor de potencia en atraso. ¿Por qué? Porque la corriente está atrasada respecto del voltaje. Esto se produce en las cargas inductivas. Parece que alguien quería preguntar algo, chiquillos. Sí, yo, profe. Sé que lo ha dicho, pero se me olvidó. ¿Cuál es la diferencia entre carga inductiva y capacitiva? Bobinas, condensadores. Las inductivas son las bobinas y las capacitivas son los condensadores. ¿Ya? Ya. Eso es fundamental. Por ejemplo, si tenemos un motor, ¿qué tipo de carga es? ¿Inductiva o capacitiva? Inductiva. Porque tiene bobina. Tiene bobina. Transformador. El transformador, ¿cierto? Ese que está en la calle. ¿Qué es lo que tiene? Bobina. Por lo tanto, la carga es inductiva. ¿Se fija? O sea, donde hay bobina, tenemos carga. Obviamente, esto, chiquillo, tengámoslo muy claro, ya lo hemos dicho. Esto es en corriente alterna, ¿cierto? En corriente continua se comportan completamente diferentes. Todo lo que estamos hablando es en corriente alterna. Bueno, cuando tenemos una carga que es de capacitiva, eso quiere decir con condensadores, ¿cierto? Fíjense que aquí tenemos el ángulo phi, ¿ya? Y la corriente está adelante del voltaje, y por eso se llama que está en un factor de potencia en adelanto. Siempre es de la corriente respecto del voltaje. La corriente respecto del voltaje. ¿Ah? Ahora, ojo, el factor de potencia no puede ser negativo. Si ustedes sacan, por ejemplo, el coseno de menos 45 grados, siempre va a ser positivo al factor de potencia. Ya, eso también hay que tenerlo claro, pero puede ser capacitivo o puede ser inductivo, dependiendo si la mayoría de las cargas son con bobinas o la mayoría de las cargas son con condensadores. Eso tiene que ver con inductivo, capacitivo. No sé si vamos bien hasta ahí, chiquillos, para irles explicando conceptualmente todo esto. Me interesa que les vaya quedando claro. Profe. Dime nomás. Te escucho. Ya. Generalmente, o en las redes, la carga siempre es inductiva. Sí. O mayormente. ¿En qué momento la carga se hace capacitiva? Cuando tenéis más condensadores que bobinas. Profe, pero en una casa, ¿qué puede ser una carga capacitiva en una casa común y corriente? No, pues inductiva, las casas. ¿Por dónde tenéis condensadores en las casas? Aparte de tenerlos en algunos equipos electrónicos. Claro, que tienen eso estaba algunos pensando. condensadores y cosas así, pero normalmente el refrigerador, la aspiradora,
Ya la enceradora, todo eso tiene, las ampolletas son más carga inductiva que capacitiva, por lejos. ¿Sería un data center, profe? ¿Algo así, extremo? No sé, pues tendría que ver, digamos, qué tipo de carga tienen los data centers, porque mayoritariamente son computadores. Profe, ¿y el cargar un auto eléctrico puede ser una carga capacitiva? Pero ¿y por qué va a ser capacitiva? ¿Cuáles son los condensadores? Resistiva. ¿O las baterías o no? Una que ver. Es puramente, yo diría que mayoritariamente resistiva e inductiva la carga de un auto. Mm. O sea, jamás nos vamos a encontrar con una carga capacitiva en la red. O sea, mira, si yo instalo condensadores en las redes, estoy hablando afuera en las calles. Sí, Si yo instalo condensadores, ¿para qué los instalo? Es para equilibrar el efecto de las bobinas. ¿Ah? Claro. Pero para tirar el tanto para arriba. condensador, la capacidad en kilovolamperes reactivos del, ¿cómo se llama? Del condensador normalmente es inferior, es bastante inferior a la de la bobina. Por lo tanto, aunque haya condensadores instalados, igual mayoritariamente va a ser cargas inductivas. ¿Ah? Ahora, ¿cómo se podría dar una carga capacitiva? En una industria, está funcionando la industria, está todo bien, ¿cierto? Tenía un mal factor de potencia, por lo tanto tú instalaste un banco de condensadores para equilibrar, ¿cierto? Para mejorar lo que era la carga inductiva y de tal manera de acercarte a uno con el factor de potencia para que no te cobraran multa. Vamos a suponer que instalaste un banco de condensadores. Imagínate que el banco de condensadores no es automático. Por lo tanto, tú le encargaste al jefe de operaciones o de mantenimiento que todos los días a las 7 de la tarde lo desconectara, el banco de condensadores. ¿Por qué? Porque la fábrica dejaba de funcionar, ya se me iba a ir para el otro lado. O sea, el factor de potencia se me iba a colocar malo, pero se me iba a colocar por el lado capacitivo. ¿Por qué? Porque ya no vaya a tener máquinas funcionando, no vaya a tener motores funcionando, pero vas a tener un condensador conectado. Por lo tanto, ahí ya la carga reactiva va a ser netamente capacitiva. ¿Por qué? Porque ya no tienes funcionando los inductores, por decirlo así. No sé si les queda claro cuándo se podría producir una carga capacitiva. sí, profe, sí. Sí, pues Sí, típico, igual, eso es igual, profe. típico. En las noches, por ejemplo, cuando ya un banco de condensadores en la calle, que se conectan en media tensión, uno de 400 kilovoltios reactivos o de 600. Imagínate que no se desconecta, ¿ya? Y como los consumos bajan mucho en la noche, básicamente es alumbrado público, algunas industrias pequeñas, algunas casas y toda la cuestión, chuta, se te va a disparar lo que es el consumo capacitivo versus el inductivo. Por lo tanto, en esos casos también se podría dar la situación inversa, que el consumo reactivo sea más capacitivo que inductivo. ¿Ya? No sé si les va quedando claro, chiquillos, algunas explicaciones, algunos ejemplos que les estoy dando. Sí, profe. Y en ese caso, el ejemplo que dio usted, por ejemplo, Sí. de que el tipo se le olvidó desconectar el banco de batería, ¿eso No, también de amerita multa? condensadores, no de batería, el de Claro, condensadores. perdón. Sí, de condensadores. ¿Eso también aplica multa por la compañía eléctrica? Mira, acuérdate que es mensual, por lo tanto Ah, va a depender de cuánto tiempo estuvieron conectados y cuánto fue realmente el consumo reactivo versus el consumo activo. Es mensual, así que no, ahí no te podría decir. ya. ¿Podría llegar a ser multado en algún momento? Sí, o sea, podría llegar a ser si los bancos de condensadores son muy grandes, quedan conectadas todas las noches. Ahora, si queda conectado una sola noche, no creo que pase nada, pero si quedan conectados los 30 días del mes, chuta, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Te fijas? Esa es más o menos la situación. Ya, sigamos entonces, chiquillos. ¿Ah? Es buena esta conversación porque se aprende más. Bueno, entonces, si tenemos la corriente en fase con el voltaje, tenemos factor de potencia 1. ¿Ah? Ideal. Buenísimo. Si la corriente en cargas inductivas está en atraso respecto del voltaje, ahí sí que vamos a tener factor de potencia diferente de 1.
porque ya tenemos cargas inductivas, por lo tanto se habla de que el factor de potencia está en atraso, está en retraso, en atraso, ¿ah? Porque siempre se habla de la corriente respecto del voltaje, la corriente respecto del voltaje. Cuando tenemos consumos capacitivos, la corriente está en adelanto, ¿ah? Por lo tanto, tenemos un factor de potencia en adelanto, ¿ah? Normalmente, como es una mezcla de, generalmente de, ¿cómo se llama?, de resistencias versus bobina, las cargas en las industrias y en las casas son más inductivas, ¿ah? Son bastante más inductivas. Sigamos viendo, ¿ah? Acá tenemos el triángulo de las potencias. Fíjense que aquí tenemos, fíjense que aquí la potencia aparente, en este caso, como es la hipotenusa, que está en lo que es la línea segmentada, va a ser mayor, ¿cierto?, que la que está con línea continua. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 2Q. Acordémonos que esto está por Q. Fíjense que la potencia activa no se modifica. No hay una modificación de la potencia activa. Lo que se modifica es la potencia reactiva. Nosotros podemos hacer una modificación acá con los condensadores, por ejemplo, y disminuir este valor. Esa es más o menos la idea. A ver, leamos un poquitito. ¿Ah? Dice un receptor que debe de producir una cierta potencia, P, ya lo puede hacer absorbiendo de la línea una potencia Q o Q', tal como se ve en este esquema. Dice con un cierto coseno phi. Aquí tenemos un coseno phi Q, phi, y aquí phi'. Son diferentes, pues, obviamente, ¿cierto? Este es mayor. Este es mayor. Y mientras mayor sea el ángulo, ¿qué pasa? El coseno de phi es menor. Trigonometría, pues chiquillos, ustedes agarran su calculadora y compruébenlo. ¿Ah? Si tenemos un ángulo de 60 grados o tenemos un ángulo de 30 grados, ¿cuál es el coseno phi mayor? ¿El de phi o el de phi'? Obviamente el de phi' va a ser mayor. Mientras nos vayamos acercando a 0, este ángulo, el coseno phi se va a ir acercando a 1. ¿Ah? Importante tener claro esos aspectos. Dice, sin embargo, en el primer caso la intensidad absorbida es menor que en el segundo caso, obviamente porque son diferentes las potencias aparentes, ¿cierto? Ya, dice, por lo que entonces I es menor que I', ¿cierto? La I ya sería menor, ¿por qué? Porque tiene un menor consumo reactivo, en cierto modo. Aquí tenemos una pequeña gráfica que dice pérdidas en un conductor en función del factor de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, aumenta el factor de potencia. Perdón, disminuye el factor de potencia. Ahí me mareé. Y al disminuir el factor de potencia, fíjense, aumentan las pérdidas. Disminuye el factor de potencia. Eso quiere decir, este ángulo va aumentando. Aumenta el ángulo. Al aumentar el ángulo, ya el factor de potencia decrece, por lo tanto las pérdidas aumentan. ¿Y por qué aumentan? Porque aumenta la corriente. ¿Ah? Que es lo que está explicando acá. No sé si hay alguna duda o consulta sobre esto que les estoy explicando ahora, chiquillos. Parece que no. Sigamos entonces. Triángulo de las potencias. ¿Ah? Por lo tanto, tenemos una cierta potencia activa, tenemos una cierta potencia reactiva, sí, dime nomás. La potencia activa es lo que está entregando la red, ¿cierto? Hablemos del consumo, ¿eh? del consumo de una industria. Es lo que está consumiendo la industria. Ah, ya. Es Todo lo que está consumiendo, ¿cierto? Las máquinas que tú tienes conectadas en un cierto momento. ¿Ah? Ese es tu consumo. que están funcionando. Claro, están funcionando. Si están apagados, no tenéis consumo, o si tenéis todo apagado, va a seguir girando el medidor. Imposible, ¿cierto? No puede seguir girando. Ah, ya. Vale. A no ser que tengáis una fuga. ¿Ah? Ya. Que también es posible. Pero bueno, sigamos viendo lo que es el triángulo de las potencias. Aquí tenemos la potencia activa. Tú tienes una cierta cantidad de máquinas conectadas. Y también vas a tener un consumo reactivo. Vas a tener un consumo reactivo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, lo que está en rojo sería el consumo inductivo.
inductivo. Lo que está acá sería el capacitivo. Por lo tanto, lo importante es que hay que tener claro una cosa, que el consumo inductivo se puede reducir en la medida que yo le meto consumo capacitivo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? El Q, que es la potencia reactiva total, va a ser el inductivo menos el capacitivo. Repito, si tú tienes un consumo que es inductivo, le metes un consumo reactivo, finalmente se van a restar. Por lo tanto, al restarse, el consumo reactivo total va a ser menor. Y al ser menor, ¿qué es lo que hiciste? Disminuiste el ángulo. ¿Ya? Y al disminuir el ángulo, el coseno de phi aumenta. No sé si les quedó claro esta parte, chiquillos. Me interesa que les quede claro. Profe, la potencia capacitiva es como, como yo lo entiendo en mi ignorancia, es como inyectar más corriente para que se devuelva el ángulo, como hacerle una contracorriente al consumo. Sí, sí, no estáis tan mal, ¿eh? No estáis tan mal. O sea, ¿por qué? Porque lo que tiene que ver el consumo de las bobinas, ¿ya? Las bobinas te van a estar consumiendo una cierta cantidad de corriente. Si tú le metes un condensador, esa cantidad de corriente va a ser negativa, por decirlo de alguna manera. Sí. Por lo tanto, la corriente total entre las bobinas y el condensador va a ser menor. Así que no estabais tan mal en lo que estabas diciendo, ¿eh? Ojo, estabas bien. Era como ¿Ya? lo entendía con la gráfica. Y ese es el principio que se ocupa para mejorar el factor de potencia. O sea, si yo tengo muchos motores, lo que tengo que hacer es conectarle condensadores para reducir el Q total. Que el Q total, ¿cierto? Sería el Q inductivo menos el Q capacitivo. ¿Qué es lo que logro con eso? Reduzco el ángulo, por lo tanto, el coseno de ese ángulo va a ser mayor. Por lo tanto, mejoro el factor de potencia, dicho como de otra manera. ¿Estamos bien? Sí, profe. Eso es lo que está explicado en esta gráfica, ¿eh? Y cómo se trabaja con los Q. Bueno, la fórmula final para poder mejorar ya el factor de potencia es la que está aquí abajo, ¿eh? Que el Q, el condensador, ¿cierto? El Q que yo necesito conectar, la potencia reactiva que necesito conectar, aquí lo que es igual a la potencia activa, que no se modifica, siempre es igual, siempre va a ser la misma, por la diferencia de las tangentes. ¿Ah? Dice tangente del phi actual, eso quiere decir del ángulo malo, ¿ya? Que sería phi1 en este caso, menos la tangente de phi deseada, por ejemplo. Si yo necesito mejorar mi coseno de phi a 0,93, ¿qué es lo que hago? Obviamente le saco el arco coseno para obtener el ángulo y de ahí le saco la tangente para tener este valor. Por lo tanto, con esta formulita, nosotros podemos mejorar el factor de potencia calculando cuánto es la potencia reactiva que necesito inyectar. ¿Ah? Como les dije, la próxima semana vamos a hacer ejercicio, así que esta semana la idea es que entendamos teóricamente todo lo que les estoy explicando. ¿Sí? Profe, ¿Vamos bien? ¿Sí? el factor de potencia que la compañía nos exige es 0,93, ¿cierto? A eso tenemos que llegar. La ley, no la compañía, la ley. La ley. La ley, claro. Lo que hacen las compañías es aplicar lo que dice la ley. ¿Ah? Vale. Y es 0,93 en este momento. Hace unos años se quiso subir a 0,95. Pero implicaba muchos costos también, ¿cierto? Porque bancos de condensadores más grandes, muchos costos para la industria y todo eso. Así que por ahora está en 0,93. ¿Ya? Vale. ¿Qué es el factor de potencia? ¿Ya? Dice, es un indicador del correcto aprovechamiento de la energía eléctrica. Acordémonos que la energía que se ocupa efectivamente para producir un trabajo es la energía, ¿se acuerdan? La energía activa, la potencia activa.
era como la parte de la cerveza, ¿cierto? El resto era la espumita, que es la potencia reactiva, la espumita. ¿Ah? Es lo que sobra. Por lo tanto, el coseno de phi, que es el factor de potencia, sería la potencia activa. Esto sale del triángulo de las potencias, ¿cierto? Que sería igual a la potencia activa, que es el cateto adyacente, dividido por la hipotenusa, que sería la potencia reactiva. Esto es por trigonometría nomás, ¿eh? Pura trigonometría. Por lo tanto, el factor de potencia, el coseno de phi, es la potencia activa dividido por la ya aparente. ¿Eh? Aparente. Mientras más hacia cero sea el factor de potencia, mientras más bajo, obviamente es mucho más mala la instalación. O sea, mucha espuma, poca cerveza. Mucha fuerza, poco desplazamiento de la carga. ¿Se acuerda cuando les hice un carrito ahí que estaba por las rieles del tren? Si yo estoy empujando mucho, mucho para otro lado que no tiene nada que ver con la dirección de las líneas del tren, estoy perdiendo fuerza. Mi trabajo es trasladar el carro. Mientras más cercano a 1 sea el factor de potencia, mis instalaciones están siendo mucho mejor aprovechadas. A ver, ¿por qué existe un bajo factor de potencia? Dice muchos motores, ¿eh? Gran número de motores. Sigamos viendo, dice presencia de equipos de refrigeración y aire acondicionado, mucha carga inductiva. ¿Eh? Dice una subutilización de la capacidad instalada en equipos electromecánicos por una mala planificación, operación eléctrica de la industria. Bueno, estamos viendo cuáles son las causantes de los males factores de potencia. Dice un mal estado de las redes eléctricas y de los equipos. Lo bueno, fíjate que ahora se han ido mejorando mucho las tecnologías, por ejemplo, de los motores, de los transformadores, y eso también ha permitido una mejor eficiencia en cuanto al uso de los equipos. ¿Eh? Dice cargas puramente resistivas como alumbrado incandescente, resistencias de calentamiento, no causa problema. O sea, si tenemos puras cargas que son en base a resistencia, calefactores y ese tipo de cosas, obviamente factor de potencia 1. ¿Ah? Ya es lo que vimos acá. Lo que vimos acá, ¿cierto? Cuando tenemos pura carga resistiva, no tenemos phi. El phi es cercano, es 0. Por lo tanto, esa es la idea. Mientras menos carga inductiva tengamos, el ángulo va a ser cada vez más pequeño. ¿Se fijan? Por lo tanto, tenemos que ir reduciendo estas cargas. ¿Y cómo lo hacemos? Compensando con las capacitivas. Esa es más o menos la idea de lo que estamos viendo. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Esto del factor de potencia tiene que ver con los aparatos electrónicos que ahora que traen como unas letras, que qué tan eficiente es, A, B, C y todo eso. No, eso tiene que ver con el consumo eléctrico en kilowatt. ¿Ya? Ah, ya. Lo más probable es que hay que mirar en la placa para ver cuál es el factor de potencia que tengan, ¿no? o el coseno de phi. ¿Sí? Ah, ya, vale. Aquí hay que mirar ahí si es alto, es bajo, dependiendo del tipo de cuestiones que tenga conectadas en el interior. Veamos, ¿cuáles son los problemas que genera un mal factor de potencia? Al cliente, ¿cierto? A la industria. ¿Sí? Le una consulta con respecto al mal factor de potencia. ¿Qué pasa si tengo una instalación trifásica y instalo puro equipo monofásico? ¿También le afecta o no? No, pues no tiene nada que ver. ¿No? No, Aunque no tiene nada haya... que ver. Ya No le eso pasa por el tema de desequilibrio de fase, ¿no? Sí, es que no tiene nada que ver. Tú me preguntaste si tenía que ver. Te estoy respondiendo, no tiene nada que ver si son cargas monofásicas. ¿Y a qué afectaría eso? Lo que tiene que ver es si son cargas ya, si son inductivas, si son resistivas, tiene que ver con eso. No tiene nada que ver si son monofásicos o trifásicos. ¿Ya? Correcto, pero ¿a qué abarcan que en el sentido si tengo una instalación trifásica y se instalan puro equipo monofásico en la fase 1 y 2 y la 3 queda sin utilizar? Desequilibrio de carga. Desequilibrio de carga. Bien, solo eso, ok. Pero no te va a afectar el factor de potencia. Perfecto, gracias. De nada. Vamos, ¿cuáles son los problemas para el cliente? ¿Cierto? Dice aumento de las corrientes, que es lo que significa operaciones, por ejemplo, los automáticos, calentamiento de los conductores. Dice pérdidas en los conductores y caídas de tensión, incremento de potencia,
de la planta, transformadores, reducción de la vida útil. ¿Se fijan? Todos estos problemas traen un mal factor de potencia en una industria. Dice reducción de la capacidad de la conducción de los conductores, por supuesto, porque en la medida que se van recalentando los conductores, se va viendo afectada la aislación. Por lo tanto, se va a ir reduciendo la capacidad de conducir. Dice la temperatura de los conductores aumenta y disminuye la vida, ¿cierto? De lo que les decía recién. Dice aumento en las facturas. Obviamente va a aumentar las facturas por aumento de lo que es el consumo. Sigamos viendo cuáles son los malestares, ¿cierto? Los problemas que le trae a la empresa distribuidora. Dice mayor inversión en los equipos de distribución, en la transmisión, en la generación. ¿Por qué? Porque va a aumentar las corrientes. Y es por eso que lo ideal es acercar el coseno phi a 1, de tal manera que también la suma de estos excesos de corriente que se producen en las viviendas, en el comercio, en la industria, se reduzcan también en las líneas de distribución y transmisión. ¿Se fijan? Dice mayores capacidades en líneas de transmisión y distribución, así como en transformadores para el transporte y transformación de esta energía reactiva. ¿Ah? O sea, estamos sobredimensionando todo lo que es el sistema eléctrico en general al tener un mal factor de potencia. Dice elevadas caídas de tensión y baja regulación de voltaje, lo cual puede afectar la estabilidad de la red eléctrica. Y es por eso que muchas veces se instalan bancos de condensadores en las redes, esto para compensar. ¿Qué más tenemos? Dice, ¿por qué resulta dañino y caro mantener un bajo factor de potencia? Sigamos viendo algunos conceptos. Dice, una forma de que las empresas de electricidad a nivel nacional e internacional hagan reflexionar ya a la industria sobre la conveniencia de generar o controlar el consumo reactivo. ¿Por qué? Porque el consumo reactivo, de acuerdo a lo que ya les expliqué, ¿cierto? Está muy relacionado con el factor de potencia, el reactivo inductivo. Por lo tanto, ahí las facturas van a ir aumentando, ¿cierto? Van a ir aumentando porque existe este recargo por ley en los decretos tarifarios. Ahí se especifica bien lo que tiene que ver con esto, que se revisa cada 6 meses, porque lo que es el cobro por reactivos, eso se hace de acuerdo a lo que es el precio de nudo. No me voy a meter en lo que es el precio de nudo, pero en los decretos supremos que modifican el precio de nudo cada 6 meses, ahí se dice qué es lo que pasa con los consumos reactivos. Para ir teniendo un poquito una idea. Dice compensación del factor de potencia circuito monofásico. Acá tenemos, ¿cierto? Dice las cargas inductivas requieren potencia reactiva para el funcionamiento. Ya vimos, ¿cierto? Que la potencia reactiva lo que hace es generar los campos magnéticos, de tal manera que se generen las rotaciones y todo eso. Dice, esta demanda de potencia reactiva se puede reducir e incluso anular si se colocan condensadores en paralelo. Ojo, en paralelo, no en serie. En paralelo. ¿Ya? Dice, cuando se reduce la potencia reactiva se mejora el factor de potencia. Acá tenemos, ¿cierto? Lo que es la potencia, que esta es fija. La potencia activa siempre va a ser fija. Vamos a tener lo que es la carga reactiva total, que sería la inductiva en este caso. Le agregamos una carga capacitiva, ¿ya? Que en este caso la capacitiva sería de este orden, ¿Por qué? Porque la reducción total sería la carga inductiva menos la capacitiva. Por lo tanto, esta sería la inductiva. Este pedacito de acá sería la capacitiva. Por lo tanto, el consumo reactivo total me quedaría de esta envergadura. Por lo tanto, ¿qué logré? Reducir el ángulo. Reduje el ángulo, subí el factor de potencia. La potencia se mantiene igual. La corriente disminuye, de acuerdo a lo que habíamos visto. Por lo tanto, lo que es la carga reactiva también se va a reducir. Los motores siguen funcionando igual, ¿ya? Porque hay varias formas que las vamos a ver el día viernes de cómo conectar los bancos de condensadores, que puede ser localizado, puede ser en el empalme o puede ser por sectores. Ahí vamos a ver cuáles son los beneficios, ventajas y desventajas de cada sistema. Dice, de la figura siguiente se deduce que la energía reactiva del condensador
¿Cómo se calcula? Aquí está, ¿cierto? Es la misma fórmula que habíamos visto un rato, ¿cierto? Que la carga del condensador es igual a la potencia tangente del ángulo no deseado menos la tangente del ángulo deseado. ¿Ah? Y con eso nosotros podemos calcular ya lo que es el condensador. Dice, antes de mejorar el factor de potencia, ¿cierto? Después de mejorar el factor de potencia. ¿Cuánto es el condensador? Pero esto en faradio. A nosotros nos interesa trabajar de acuerdo al triángulo de las potencias, por lo tanto sería en kilovolt amperes reactivos. Kilovolt amperes reactivos. Esa es la potencia que a nosotros nos interesa finalmente calcular. ¿Ah? Aquí estarían nuestro sistema conectado en paralelo con las líneas. Esta es una conexión delta. ¿Se acuerdan que vimos? Aquí están conectados en delta. También se podría conectar en estrella. Lo importante es el consumo que tengan. Lo que pasa es que aquí cada condensador tiene el voltaje de línea. Si se conectan en estrella, van a tener el voltaje de fase. Por lo tanto, van a aumentar las corrientes. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Por lo tanto, ahí son algunos aspectos a considerar. Veamos algunas conclusiones. Dice, el factor de potencia se puede definir como la relación que existe entre la potencia activa y la potencia aparente. P partido por S. ¿Ah? ¿Y qué es lo que me indica esto? Si estoy haciendo buen uso o mal uso de mis instalaciones eléctricas. Dice, el origen del bajo factor de potencia son las cargas inductivas. ¿Ah? Para que nos vayamos quedando bien claros. Son los motores, los refrigeradores, ya sistemas de aire acondicionado. Bueno, ahí tenemos cuáles son los diferentes elementos que generan todas estas cargas inductivas, ¿cierto? Que nos desmejoran el factor de potencia. Un bajo factor de potencia es causa de recargo, ¿cierto? En las cuentas. Eso ya lo vimos en el caso nuestro. 1 centésima por cada diferencia respecto de 0,93. Un bajo factor de potencia limita la capacidad de los equipos con el riesgo de incurrir en sobrecargas peligrosas, ¿cierto? Pérdidas excesivas en lo que es la entrega de la energía. Ya recordemos que se calientan los conductores, empiezan a operar las protecciones por sobreconsumo. Dice, el primer caso en la corrección del factor es de prevenirlo mediante la selección de los equipos. Bueno, si ya están existentes los equipos, lo que hay que hacer ahí es la inserción de condensadores. ¿Ah? Dice, los condensadores o capacitores de potencia son la forma más práctica y económica para mejorar el factor de potencia, ¿cierto? Eso sería, ya, bueno, acá es un banco de condensadores que obviamente se tendría que conectar ya en paralelo con la red de tal manera. Ahora, ojo, aquí hay bancos de condensadores estáticos y hay dinámicos, que son automáticos, que van midiendo lo que es el factor de potencia y van metiendo vasos y sacando vasos en la medida que la instalación lo vaya requiriendo. ¿Ah? Me gustaría, a ver, en esta diapo, ¿cierto? Me gustaría darles la fórmula de cómo se calcula el factor de potencia medio, con el cual se hacen los recargos. ¿Ah? Lo voy a anotar aquí. Entonces el factor de potencia medio, ¿sí? Profe, oiga, consulta con respecto a la última PPT que dijo usted que habían dinámico y fijo, sí, los bancos condensadores. Sí. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso que cuando ya funciona, un ejemplo, ya en un caso de una carnicería o botillería o un restaurante que tenga mal factor de potencia y se le instala un condensador de tipo fijo y en los momentos que se detiene el equipo de climatización o el sistema de refrigeración, ¿qué pasa en ese efecto con la carga inductiva? ¿Pasa a ser carga inductiva el sistema o no? ¿O cómo? Es que no te Porque ella no requiere que funcionen los condensadores. No te entendí la pregunta. Te repito como 3 veces. Me imagino que no sirve para hacer preguntas. En un ejemplo, que requiero de un banco de condensadores, ¿ya? Para ejemplo, para motores de climatización o sistemas de refrigeración,
¿ya? Sí, Pero después cuando el equipo se detiene, ya deja de generar carga resistiva. ¿Correcto? inductiva también, inductiva también. Correcto, pero el condensador va a seguir funcionando porque está permanente. No, pues, depende cómo lo conectaste. Pues si lo conectaste junto con la carga, cuando tú desconectas la carga, desconectas el banco de condensador. Ah, pero en este caso, ya. No sé, pues, depende de cómo lo tengas conectado. Si lo conectaste mal, obviamente vaya a tener el problema, pero si lo conectáis bien, no vaya a tener el problema. Ya, no, porque yo Emilio, oigo, escucho. Emilio, mira, explico, mira, lo que pasa es que en ese caso lo que se instala son controladores de potencia, que es un relé inteligente, que aparte lleva un transformador de corriente que está asociado agua arriba al principal. Y ese controlador lo que hace, controla los pasos, que es lo que explicaba el profesor. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener 9 pasos, 12 pasos, 15 pasos o 6 pasos. Es correcto. Y vais metiendo los condensadores a medida que se requieren. Normalmente es uno fijo y los demás van todos asociados con contactores. Y van entrando según la demanda que tenga el circuito. Ah, perfecto, ya. Ahora, Buena. si el banco de condensadores es fijo, ahí estamos con el problema que tú dices, que si no se desconecta, obviamente vaya a tener una carga capacitiva. Obviamente lo vas a tener, pues, con el recalentamiento de las líneas que implica y todo eso. Eso es lógico. Ya, perfecto. Por eso lo más recomendable, fíjate, en la industria de medianas para arriba, instalar bancos de condensadores automáticos, no fijos. ¿Ah? Es súper importante eso. Son más caros, pero son mucho más eficientes. Y la otra opción es localmente en cada equipo. Localmente en cada equipo. Tú conectas el equipo, se conecta el equipo más el condensador. Desconectáis el equipo, se desconecta el equipo y el condensador. Es el más eficiente. Y ahí esa conexión igual va a ser en paralelo. Siempre son en paralelo las conexiones, siempre. Ahí después ¿Ya? vamos a llegar a una PPT donde nos muestre eso también, ¿cierto? Sí. Veámoslo el viernes, pues, ¿les parece? Son impacientes, ¿no? Ahí vamos a ver un poquitito de eso. Está buena la materia, profe. Es interesante, es bien interesante. Bueno, las empresas distribuidoras, con esta formulita, calculan lo que es el factor de potencia medio, ¿cierto? Porque en el periodo de un mes completo. Por lo tanto, es el coseno de la tangente a la menos 1, o el arco tangente, de la energía reactiva dividido por la energía activa. Eso quiere decir, tenemos un medidor que lo vamos a tener durante un mes registrando las energías activas y reactivas, y de acuerdo a eso, a través de un programa, obviamente va a calcular el factor de potencia, ¿ya? Y según eso, si lo tenemos inferior a 0,93, se nos va a recargar en un 1% por cada centésima de diferencia. Como les explicaba hace un buen rato atrás, si el factor de potencia medio fue de 0,90, ¿ya? Y el factor de potencia mínimo exigido es 0,93, voy a tener una diferencia de 3 centésimas. Por lo tanto, como es un 1% por cada centésima, se va a recargar en un 3% sobre las energías y la potencia. Con eso quería terminar lo que era la explicación del factor de potencia de hoy día, ¿ya? Para la próxima semana, perdón, la próxima clase, veamos un poquitito más en detalle algunos aspectos. Ya, chiquillos. Oye, Benjamín, tienes activada la cámara sobre el techo, la pared, no sé qué. Si la podéis cerrar, por favor. Eso sería la clase de hoy día, chiquillos. Espero que haya sido productiva y les haya ayudado a entender varios conceptos.